¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otro episodio de Hablemos Derecho, un programa de López González y Asociados en el que semana tras semana tratamos de hablar de temas de interés general, de temas jurídicos que tengan relevancia en nuestro día a día, ¿no? En la cotidianidad de las personas. Y hoy precisamente vamos a tocar un tema de interés que pues por alguna razón no está lo suficientemente difundido entre la sociedad y que por eso pues hay a veces tantos problemas, tantos conflictos entre las relaciones jurídicas que establecen las personas. Si usáramos un poco más este instrumento, sin duda estas relaciones serían más estables, más pacíficas e incluso podrían aumentar la seguridad de todos los involucrados. ¿De qué es lo que estamos hablando, Melvin? ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? ¿Qué tal, Héctor? Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes, poder ayudar a disipar las dudas jurídicas que las personas tienen y pues aportar ese granito de arena, ¿no? Hoy vamos a hablar del contrato de prestación de servicios, algo que, como dices, debería ser algo cotidiano, pero lamentablemente no es algo que hoy en día esté normalizado. Sin embargo, el uso de este mecanismo nos puede ayudar a evitar demasiadas controversias. Claro, pero ¿por qué, Melvin, debe de ser? ¿Por qué no es utilizado comúnmente? ¿Y por qué sí debería ser utilizado el contrato de prestación de servicios? Porque seguramente muchos de los que nos escuchan estarán diciendo, no, mucho rollo, otros quieren contrato para todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O sea, yo solo he escuchado que los doctores o que los abogados tengan este contrato de prestación de servicios. ¿Por qué sí es importante que la gente firme o suscriba este tipo de contratos? Bueno, porque para empezar, yo como prestador de servicios le doy seguridad a mi cliente y mi cliente tiene la certeza de que yo le voy a cumplir lo que le establezco en el contrato. Es un acuerdo mutuo, no es una parte, no es algo que sea unilateral en el cual la obligación sea solo de una parte, sino que se establecen obligaciones para ambos, por eso es un contrato. Y más que nada la seguridad jurídica que le brinda y la formalidad que tú tienes como prestador de servicios al poder ofrecer a tus clientes pues los contratos, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto es algo que pues mucha gente no está consciente de la importancia, ¿no? Que pudiese cobrar un contrato de prestación de servicios. No importa, Melvin, si nosotros estamos ejerciendo una profesión, un oficio, una actividad diversa, mientras nosotros estemos prestando un servicio, sea este profesional o no, es decir, requiera un título universitario o no lo requiera, es importante que nosotros podamos protegernos con este instrumento. Desde ese momento en que estamos prestando el servicio, nosotros ya podemos no solamente protegernos a nosotros, sino también proteger al cliente y además establecer las bases sobre las que vamos a trabajar y a prestar este servicio. ¿Cuáles son las características, dirías tú, Melvin, más importantes de este tipo de contratos? ¿Qué le podemos poner? ¿Cómo podemos asegurar una buena relación jurídica entre las partes a través de este instrumento? Bueno, para empezar, las partes tienen que tener capacidad jurídica para poder contraer las obligaciones y derechos del contrato. A ver, ¿cómo que capacidad jurídica? A ver, explícanos un poco ya. Pero creo que es la primera vez que tocamos ese concepto en el podcast. Me fui de largo asumiendo que era algo obvio. Sí. La capacidad jurídica la adquirimos todos al obtener la mayoría de edad en México y eso nos hace acreedores a derechos y obligaciones que podemos tener, que podemos suscribir contratos, podemos ser, por ejemplo, poner una persona moral, constituir una persona moral, ese tipo de cosas que si tú no tienes la capacidad jurídica, pues no puedes contraer esas obligaciones. O sea, si soy menor de edad, no puedo contraer, tiene que ser a través de un representante que sí tenga la capacidad jurídica, es decir, que tenga más de 18 años. Esto para personas físicas. Y en el caso de personas morales, obviamente, pues tendrá la capacidad quien en un acta de asamblea o en un acta constitutiva así lo haya dispuesto la sociedad, ¿no? Un representante legal, etc. Entonces, nos decías. Sí, como bien dices, tienen que ser dos personas que tengan esa capacidad. Se tiene que establecer el trabajo que se va a hacer, ya sea un servicio o productos que vayas a ir entregando en determinado tiempo. Y el precio, perdón, el precio por el servicio, por el trabajo.
Ok, si quieres volvemos, si quieres retomamos desde... Sí, porque además dije productos. Productos es mercantil, güey. Ok, vamos a terminar en donde te dije Está ahora la continuamos. capacidad, ¿no? Claro, ya terminamos la capacidad, o sea, hice la aclaración de que las personas morales, todo. Pero ahora sí, coméntanos entonces. Sí, bueno, además de la capacidad, se puede establecer o se tiene que establecer el precio por el contrato, el servicio que se vaya a brindar, la especificación de dicho servicio, la fecha de finalización o fecha estimada, porque hay cuestiones que no siempre pues, son muy exactas, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una casa o ese tipo de cosas, esos servicios que tú brindas no siempre son exactos. Y los honorarios, por supuesto. Claro, que de hecho este es un tema importante el que mencionas sobre la actividad que se va a realizar. Pusiste el ejemplo de la construcción de una casa, que eso es un contrato de obra a mano alzada, ¿no? Eso es un contrato de estos que comúnmente conocemos como a destajo, que es ya sea por unidades de construcción o por una construcción entera. Al fin y al cabo es un contrato de prestación de servicios en donde una persona, un contratista, un grupo de personas de la construcción, un ingeniero, están firmando con el cliente y se comprometen a utilizar determinados materiales, terminar la obra en determinado tiempo, que todas, o sea, que no sé si va a gestionar algunos permisos ante el ayuntamiento o ante la autoridad estatal. Todo eso se puede incluir en el contrato de prestación de servicios. Y eso es lo importante de este instrumento, que deja las cosas claras para ambas partes. Por ejemplo, si yo voy a prestar un servicio, si nosotros vamos a prestar un servicio profesional para divorciar a alguien, nosotros vamos a realizar un documento mediante el que vamos a estipular, bueno, nosotros vamos a llevar el juicio, vamos a participar en estas audiencias, vamos a ostentar la representación del cliente y a cambio de todo eso nosotros vamos a recibir unos honorarios. Y por el contrario ponemos las obligaciones del cliente. Bueno, yo como cliente me obligo a pagar los honorarios tal vez en una sola exhibición, en 2, 3, 4 parcialidades, en este método de pago, me comprometo a ir a las audiencias, me comprometo a entregar estos documentos, porque si no se cumple no se puede realizar el trabajo. Todo eso es muy importante para tener una sana relación entre quien está prestando el servicio y el cliente. Y por eso yo te pregunto, Melvin, porque generalmente ya dimos el caso de un ingeniero, ya dimos el caso de un abogado, un doctor también puede tener este tipo de contratos, pero es necesario ser un profesionista, o sea, tener un título universitario, tener una cédula para firmar este tipo de contratos. No, por supuesto que no es necesario ser un profesionista para poder tener un contrato de prestación de servicios. En este caso se me viene a la mente a mí un ejemplo que podría ser una persona que tiene un local y brinda eventos sociales. Podemos en este contrato establecer los servicios que contiene dicha contratación. Puedes, por ejemplo... Sí, como estas banqueteras, ¿no? Exacto. Que trabajan y que puedes hacerlo de manera integral, que sea comida, local, mobiliario, o bien puede ser que tu contrato incluya solamente, por ejemplo, traer meseros y servir la comida, ese tipo de cuestiones que no necesariamente te limita si tienes un título o no. O sea, te puedes proteger jurídicamente con el mencionado contrato, aunque no tengas un título profesional. Claro, o sea, en realidad cualquier actividad, no estamos diciendo que el contrato de prestación de servicios sea similar necesariamente a un contrato mercantil. Eso ya requiere de otras formalidades y otro contenido. Pero sí que en realidad cualquier persona que esté brindando un servicio sí puede firmar este contrato. Una empresa que se dedique a dar servicios turísticos, ¿no? Que se dedique a pasear gente, a llevarlos a sitios arqueológicos o a sitios naturales o a la playa. Generalmente este tipo de relaciones surgen a partir de la intermediación, ¿no? También, cuando una persona es intermediario entre una persona y otra para realizar un trabajo, también se puede optar por un contrato de prestación de servicios. No sé, se me ocurre, ya que estamos hablando de la playa, que unas personas se dediquen a realizar tours en lancha, ¿no? Paseándolas, están prestando un servicio. O sea, en general, todo lo que implique prestar un servicio al cliente siempre va a ser mejor
con un contrato, porque así vas a garantizar dos cosas. Primero, el cumplimiento de la obligación del cliente, que generalmente se ve reflejada con el pago de una cantidad. Y en segundo lugar, te vas a comprometer y te vas a obligar a ti como prestador de servicios a prestar ese servicio y a realizar la actividad en las condiciones en las que estás diciendo. Entonces, ¿por qué es importante, Melvin? ¿Qué es lo que podría pasar si nosotros no tenemos este contrato? Que comúnmente pasa, de hecho. Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. Cuando tú estás en la informalidad, pues así como él no te puede exigir a ti, tú no le puedes exigir a él, lamentablemente. Hablando de cuestiones jurídicas, si por ejemplo tú terminas un trabajo y no te lo pagan, no hay un sustento que puedas tener para poder reclamar la obtención de lo que tú ya trabajaste. En ese caso, o bien del otro lado, yo pedí un servicio, por ejemplo, el servicio de tours, ¿no? Y mis tours incluían Chichén Itzá, Xcaret, y me llevaron a dos... Me llevaron al parque arqueológico. Me llevaron aquí al que está en Cauquel, ¿cómo se llama? Sí, a un parque arqueológico ahí, de Cauquel, de la Animaya, ¿no? En ese caso, yo no tengo el sustento para poder reclamar. ¿Por qué? Porque lamentablemente seguramente fue un acuerdo verbal o fue ese tipo de situaciones que jurídicamente pues no nacen las obligaciones. Sí, y que si en dado caso que se pudiesen reclamar, es muy difícil probarlo, ¿no? O sea, que complican la cosa. En cambio, ahora sí que como siempre hemos dicho, papelito habla, y con ese contrato de prestación de servicios uno está pues totalmente protegido. Insisto, no solamente la persona que está prestando el servicio para que le paguen, sino también el cliente. Y esto le da muchísima formalidad, muchísima seriedad al negocio, al emprendimiento o al servicio que nosotros estemos prestando, porque la persona, nuestro cliente, va a decir, bueno, yo aquí tengo la certeza de que este es el servicio que me van a prestar, y si no es así, yo ya tengo una herramienta, un elemento para poder defenderme. Y a lo mejor, y esto hay que decirlo, el contrato de prestación de servicios es un enemigo franco y total de la informalidad. Generalmente quienes no tienen este tipo de contratos son quienes están en la informalidad y lamentablemente no pueden gozar de los beneficios que brinda la formalidad. Entonces, ya que hemos visto todo esto, yo te pregunto, la gente a veces piensa, a ver, es que pues yo ya tengo gastos de a lo mejor luz, agua, internet, personal, los empleados que me están ayudando a prestar el servicio, todo, sí, oficina, publicidad, y aparte tengo que gastar por un contrato. ¿Qué quiere decir esto, Melvin? Que cada vez que yo vaya a firmar que cada vez que llegue un cliente tengo que llamar a un abogado para hacer el contrato y tiene que estar el abogado presente para firmarlo y hay que notariar, hay que gastar. ¿Cómo está esta mecánica? Haz de cuenta que, explícanos, llega el cliente con nosotros y bueno, yo presto un servicio de tours a Chichén Itzá y quiero un contrato de prestación de servicios. Bueno, en este caso, Héctor, lo que dices no es como la gente piensa o no es la percepción que tú tienes, que nos estás compartiendo, que por supuesto pues es de la gente, ¿no? En efecto, sí vas a realizar un gasto, pero lo ideal, si es que tú te dedicas a una rama de servicios, o sea, si tienes 5 empresas, obviamente van a ser distintos contratos, pero si tú te dedicas a una rama de servicios, lo ideal es que se te pueda diseñar un contrato, si bien personalizado para tu empresa, pero que en ese contrato tú ya puedas establecer los distintos tipos de servicios que tú puedes brindar al cliente, ya sea de una manera integral o bien que vayas seccionando estos servicios. ¿Para qué? Para que las obligaciones de ambas partes sean las mismas prácticamente. Lo que va a cambiar van a ser los servicios y por supuesto si un servicio deriva en una obligación distinta, vas a tener o no tener esa cláusula dentro del contrato. Claro, de hecho nosotros aquí en el despacho en López González y Asociados, nosotros diseñamos este tipo de contratos de prestación de servicios personalizados. Insisto, invito a las personas a no estar descargando contratos de internet o que me lo pasó un amigo o que lo compré en tal lado, en la papelería a veces, porque estos contratos, si bien tienen lo muy básico y superficial, no se ajustan a las necesidades de cada empresa, de cada cliente, de cada emprendedor. Lo ideal es, más que un gasto, es una inversión
para poder tener seguridad jurídica. Nosotros aquí en el despacho, y también seguramente hay muchos colegas que así lo manejan, armamos contratos personalizados para cada cliente de tal manera que no importa si, por ejemplo, en esta agencia turística que da Tours a Chichén Itzá del ejemplo, no importa si los clientes escogen irse en una combi o en un carro o en un autobús último modelo, y si quieren además contratar un servicio de comidas y bañarse en el cenote, o solamente quieren ir de paseo a Chichén Itzá, no importa las modalidades o los extras con que se vayan armando los paquetes que contraten con esta supuesta agencia turística, sino que es posible a través del contrato personalizado que nosotros hacemos, que todo eso venga incluido, que la misma persona, el mismo prestador de servicios vaya poniendo en ese contrato todos los paquetes de una manera bastante fácil, bastante sencilla, y lo pueda firmar con cada cliente. Entonces, como dice Melvin, no es que cada vez que se vaya a firmar un contrato de prestación de servicios nosotros tengamos que ir a la firma del contrato, o ustedes tengan que venir, o haya que notariarlo, porque al ser un contrato privado además no necesita ser notariado, sino que nosotros les entregamos un instrumento que es fácilmente adaptable a las necesidades de su negocio, muy particular de su negocio. No es como que, bueno, es una agencia turística y lo mismo le voy a hacer a una banquetera, ¿no? Sino sí, que por eso es importante lo que mencioné. Si yo brindo una rama de servicios, pues puedo tener uno, pero si yo tengo, por ejemplo, una banquetera y brindo otros servicios que son totalmente ajenos, por supuesto que ese contrato no me va a servir. Y es lo que lamentablemente pues la gente tiene un servicio, por ejemplo, de que brinda comida, brinda servicio de meseros o de comida, y vas y te encuentras a uno que es completamente ajeno en internet. Claro. Lo usas y pues... Y a la mera hora, chispas. Sí, no, lamentablemente no estás protegido ni tú ni el cliente. Entonces es por eso que se necesita ahora sí que diseñar a mano. Claro, sí, este es como un trabajo artesanal, ¿no? No, y la verdad es que así debería de ser cualquier tipo de instrumento jurídico que se contrate, debe de ser personalizado, porque cada uno de los casos, por más, pueden haber 2 agencias turísticas, 2 banqueteras, y aún así van a tener sus diferencias, por más pequeñas que sean, y merecen atención por parte de los abogados para que sea un buen instrumento que deje satisfecho tanto al prestar de servicios como a sus clientes. Y en ese sentido, pues sí creemos que es importante que haya una mayor cultura, una mayor conciencia de la importancia de la firma de estos instrumentos, y que se vean sobre todo como una inversión, ¿ok? Entonces... Oye, Héctor, en este momento me gustaría mencionar, ahora que estás hablando sobre las inversiones, que si bien se vea como una inversión, aunque esto lamentablemente genera un gasto extra, pero ese gasto extra estamos seguros que te va a terminar ahorrando mucho más a futuro. ¿Por qué? Porque si un contrato me cuesta, no sé, 10 pesos, lamentablemente cuando yo haga el trabajo, que mi trabajo vale 25 pesos y esos 25 no me los vayan a pagar, voy a terminar perdiendo mucho más que lo que me habría costado el contrato para poder reclamar. Totalmente, porque insistimos, es una sola vez que se hace esta inversión, y claro, nosotros siempre estamos pendientes de que se mantenga actualizado. Pero sí, como bien dices, siempre es mejor tener a la mano, estar protegidos, tener un instrumento jurídico que pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las dos partes, en lugar de quedar en el aire. Y otra cosa en la que ya mencionamos, y en la que sí quiero ser muy puntual y quiero hacer hincapié: el contrato de prestación de servicios, seas un profesional, o sea que tu actividad requiera un título profesional para ser ejercida, o sea que te dediques a otra actividad que no requiere un título profesional, tener un contrato de prestación de servicios te hace una persona muchísimo más formal. Y como siempre le hemos dicho, la informalidad llama a la informalidad, y la formalidad genera formalidad. Uno se va a dar cuenta de las recomendaciones de los clientes nuevos que van llegando, de las calificaciones positivas, de la satisfacción general que tienen los clientes cuando uno es formal, y cuando uno, por ejemplo, le muestra: mira, esto es lo que tú contrataste, estas son mis obligaciones como empresa,
o como persona física, estas son tus obligaciones como cliente. Si yo incumplo como prestador de servicios, hay una consecuencia jurídica. Si tú incumples como cliente, también hay una consecuencia que puede ser ya sea que yo te reclame el pago o que no te preste el servicio y yo estar protegido. Y esa formalidad, el decir, oye, fíjate que yo fui con tour a Chichén Itzá, pero por la lluvia lamentablemente no pudimos llegar. Sin embargo, en el contrato de prestación de servicios decía que si había cuestiones de tiempo se podía cambiar para otra fecha. No perdí mi dinero. Oye, fíjate que al final llegamos y por causas ajenas al tour, pues estaba clausurado el restaurante donde íbamos a ir o no abrió ese día porque se enfermó el dueño o lo que sea, pero nos llevaron a comer a otro lugar y ellos pagaron la diferencia. No estoy súper satisfecho porque todo eso estaba establecido en el contrato. O sea, son cosas que uno le dan seguridad al cliente y dicen, quiero volver con esta persona. O sea, realmente la formalidad, a diferencia de lo que muchos creen, sí puede llegar a costar dinero, pero lo que más requiere la formalidad para hacerse realidad es que la persona tenga ganas de caer en esa formalidad. Sí, pero como tú lo dices, si tú contratas un servicio el cual pues, es informal porque no hay contrato de por medio y todo sale bien, es probable que tú vuelvas porque todo ha salido bien, como dice Héctor, no hay lluvia, no pasa nada, no hay nada que se sale de control. Sin embargo, todas esas cuestiones externas son las que en un contrato se establecen. ¿Para qué? Pues para poder fijar las condiciones para prestar el servicio, para no prestar el servicio y ese tipo de cosas que cuando no sale al 100%, ahí está establecido y ahí tienes la respuesta, tanto como cliente como prestador de servicios. Claro, no, imagínate, en el tour de lanchas, llegas y es bueno, y ese poco nos pasó un poco para el torneo de pesca, ¿no? Que llegas y contratas una lancha y de repente, no, que se fregó el motor, entonces vamos a tener que ir en esta. Oye, la lancha que tú me estás dando en reemplazo de esta es mucho menor, es para menos personas, tiene menos gasolina, puede llegar más lejos. Nosotros habíamos contratado un servicio de tour de lancha para poder realizar esta actividad de manera cómoda. Diferente sería, bueno, mira, aquí en tu contrato de prestación de servicios estamos estableciendo el tour, están las condiciones y me dices que cuando menos la lancha, el bote en el que voy a salir es este. Entonces tú me tienes que respetar esto o darme algo mejor. Entonces este tipo de conflictos que a veces pueden parecer absurdos, pues realmente son cosas del día a día. Todo el tiempo estamos con estos contratiempos de llovió, estaba cerrado el lugar, por causas de fuerza mayor no se pudo concretar el servicio, lo que sea, son cosas del día a día. Y si bien a los clientes, algún cliente de algún servicio que nos esté escuchando diría, bueno, tienen razón, yo estoy más seguro yendo a un lugar que tenga este tipo de garantías jurídicas, quienes realmente deben de prestar atención y ponerse a pensar en tener este tipo de instrumentos son quienes prestan servicios. Sí, Héctor, quienes prestan servicios, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, lo que más debe preocupar a las personas que prestan servicio es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente y que ese cliente quiera volver y que ese cliente te desee contratar otra vez. Entonces, cuando algo salga mal, lamentablemente, digo, es inevitable que las cosas salgan mal, es inevitable, pero lo que sí podemos remediar es cómo resolver esos contratiempos, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pues, Melvin, creo que para ir cuadrando, ya tenemos que este contrato de prestación de servicios lo deben de firmar. Y hay otra cosa que no hablamos, por ejemplo, que estos contratos de prestación de servicios, por cierto, pueden incluso inscribirse ante la Profeco, ¿no? Para que esos contratos, además, o sea, no solamente les armamos el contrato donde pueden ustedes ir jugando con esto y meterle todos los extras o paquetes que ustedes manejen en sus servicios, sino que además puede ser inscrito en la Profeco, lo que le da todavía un plus muchísimo más elevado a este contrato, porque el cliente ya tiene la certeza de que una autoridad que defienda al consumidor ya avaló a ese contrato y las dos partes se defienden. Entonces ya tenemos que es un instrumento jurídico que requiere que las dos partes tengan la capacidad para firmarlo. Ya vemos que se pueden estipular, ahí Melvin, por ejemplo, se pueden estipular tipos de pago, métodos de pago, parcialidades o cómo. Sí, en este caso en el contrato se debe establecer las formas de pago, si son en una exhibición, en 3, 4 mensualidades, se establecen si es con tarjeta, ¿no?
si es en efectivo, si es pago con tarjeta, se establecen ahí. Y como bien dices, los contratos se pueden registrar ante la Profeco para que se vuelvan unos contratos adhesivos, y ahí ahora sí que máxima protección. Digo, esto no significa que algo no vaya a salir mal, lo que significa es que cuando algo salga mal, pues ahí tienes la protección de una autoridad que a eso se dedica prácticamente, a defender a los consumidores. Claro, los abusos. Y de hecho, bueno, sí hay que hacer una gran distinción, que eso lo veremos también. Igual estaría súper bien tocar el tema más adelante de consentimiento informado, de garantías, todo esto. Pero en el contrato, por ejemplo, hablando de la Profeco, sí habría que distinguir contrato adhesivo o contrato tipo, modelo. Porque este contrato adhesivo es el que ustedes van cuando sacan un plan de telefonía, llegan a la empresa y bueno, quiero un teléfono, quiero este plan de 200,000 gigas al mes y tal. Y a ustedes les dan una hojita. Realmente el representante de la empresa no está firmando, porque eso ya, como está registrado ante la autoridad, ya simplemente ustedes firman y se adhieren, y ahí tienen los términos y las condiciones. Es también una especie, si bien es un poco también un contrato mercantil, también se asemeja a un contrato de prestación de servicios, y así lo podemos manejar con ustedes si desean realmente formalizar su negocio. Entonces, Melvin, ya vimos la importancia también que tienen los pros que hay de firmarlo y los contras que hay de no firmarlo. Entonces, ¿qué te gustaría decir para cerrar el episodio de hoy? Bueno, para cerrar, me gustaría hacerle conciencia a la gente y a los prestadores que son mejor las medidas preventivas que las correctivas, que hoy se tomen antes de los problemas y que, por supuesto, ayuden a la experiencia de sus clientes. Claro, totalmente, y yo me quedo con la parte de la formalidad. Tal vez las personas que no quieran un contrato de prestación de servicios, o sea, los prestadores de servicios que no quieran un contrato, pues serán aquellas personas que tal vez suelen ser muy informales, a veces incluso incumplir el servicio, no dar garantía, porque las personas que realmente se preocupan por mantener una clientela, que realmente se preocupan por tener una imagen de seriedad, de profesionalismo, y sobre todo que quieren cumplir con sus compromisos y que se quieren proteger, van a optar por este tipo de modelos, van a acudir con su abogado de confianza y van a optar por este tipo de instrumentos jurídicos, porque insisto, aunque puede parecer de primera instancia, híjole, a veces me pongo un poco del lado de quienes prestan el servicio y digo, chispas, ¿para qué voy a contratar? ¿Para qué voy a hacer este contrato? ¿Qué tal si luego lo usan para fregarme, ¿no? ¿Qué tal si, bueno, no, número uno, el contrato tiene que estar bien elaborado de tal manera que se equilibre a las partes, y número dos, si usted es una persona que realmente cumple con lo que está ofreciendo, no va a tener ningún problema, y al contrario, le va a dar muchísimos beneficios. Entonces, no sé si te gustaría agregar algo más. No, me parece que por mi parte es todo. Muy agradecido con ustedes y espero que el próximo viernes nos puedan escuchar también. Sí, ya tenemos el tema para el próximo viernes, va a estar muy interesante e igual de polémico, un poco más que el concubinato, pero nos estamos viendo. Muchas gracias por estar en otro episodio de Hablemos Derecho, un podcast de López González y Asociados. Estamos aquí de nuevo encontrándonos el siguiente viernes. Hasta luego. Hasta luego.